nunca más creerás. 7 momentos escalofriantes cuando el alma deja el cuerpo en medianoche. La noche cayó como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de San Miguel, donde nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. El reloj dio la medianoche, y en el instante exacto, aquellos que estaban despiertos jurarían que el aire se volvió más frío, más denso. Se hablaba en susurros de fenómenos inexplicables, sombras que cruzaban las calles desiertas y almas que abandonaban sus cuerpos en este tiempo de terror. Una mujer, Clara, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó un grito desgarrador que provenía de la iglesia. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera saltar de su pecho. Nunca antes había escuchado un grito así, un grito que resonaba con el eco de lo que estaba por venir. En la oscuridad, las luces comenzaron a parpadear, como si las almas perdidas estuvieran tratando de comunicarse. Los perros ladraban frenéticos, y el viento parecía llevar consigo los lamentos de los que ya no estaban. Clara miró por la ventana, y allí estaba, una figura envuelta en sombras, con ojos desorbitados que parecían ver a través de ella. Un sudor frío le brotó en la frente. ¿Era un espíritu? ¿O simplemente el reflejo de su miedo? Todo el pueblo había escuchado las leyendas, pero esta noche todo parecía real. Más que nunca, aquellos cuentos de terror dejaron de ser solo historias. Una llamada interrumpió sus pensamientos, su abuela, la sabia del pueblo, cuya voz siempre traía calma. Clara, escucha, dijo en un tono grave, como si presintiera el peligro. Hay 7 momentos que definen el paso del alma, ha llegado uno de ellos. No mires atrás, no caigas en la tentación de seguir las sombras. Es un juego peligroso. Su voz se vio opacada por un estruendo ensordecedor que hizo vibrar las ventanas. Las luces se apagaron de repente, sumiendo el lugar en una oscuridad aterradora. El pánico se apoderó de Clara mientras temblaba, su mente luchando por entender el horror que se desplegaba a su alrededor. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Toma un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Clara sintió un nudo en la garganta, su respiración se tornó entrecortada. De repente, una figura apareció en su puerta, su rostro pálido reflejaba terror. Clara. No podemos quedarnos aquí. Hay algo en el aire, algo que nos quiere llevar con él. El instinto de supervivencia se activó en Clara, pero al mismo tiempo, su curiosidad la empujaba hacia lo desconocido. ¿Qué era ese algo? Y mientras el sonido de pasos se acercaba, un nuevo grito resonó, claro y penetrante. Sus almas, junto a la de tantos otros hacer eco en la noche, clamaban por la verdad. ¿Cuál sería el destino de aquellos que se atrevían a cruzar la línea entre vida y muerte? La oscuridad esperaba su respuesta. El corazón de Clara retumbaba en su pecho mientras la figura en la puerta, la joven Ana, la miraba con desespero. Sobre ellas, la oscuridad parecía cobrar vida, palpando cada rincón, buscando algo, o a alguien. Dime que tienes un plan, gritó Ana, su voz temblando entre el miedo y la urgencia. Pero Clara no tenía respuestas. La advertencia de su abuela resonaba en su mente como un eco incesante, no mirar atrás. De pronto, un susurro se deslizó por el aire, como una brisa helada. Clara, ven. Era un llamado familiar, su nombre pronunciado con una voz que se sentía lejana y siniestra. Clara cerró los ojos un momento, tratando de centrarse, pero la tentación era poderosa. La figura que había visto por la ventana aún acechaba fuera, y el deseo de asomarse a la oscuridad comenzaba a consumirla. No,
gritó Ana, sacudió a Clara en un intento de mantenerla enfocado. No podemos caer en eso. Debemos irnos ya. Sin embargo, algo en el aire hacía que todo su ser quisiera quedarse, como si una fuerza invisible las atara al suelo. Clara miró a su amiga, buscando en sus ojos una chispa de esperanza, pero encontró miedo. Si hay algo ahí afuera, ¿qué demonios es? Clara apenas podía pensar en las sombras, en la oscuridad que, ahora, parecía cobrar formas. Ambas se dieron cuenta de que no podían esperar, cada instante se sentía como una eternidad. Fue entonces cuando, como si el destino lo decidiera, la puerta se abrió de golpe, dejándolas en un frío espeluznante. Las calles estaban desiertas, pero había luces titilando a lo lejos, en la plaza del pueblo. Un grupo de personas se reunía. Sin pensarlo, Clara y Ana cruzaron la puerta, sintiendo que lo desconocido las llamaba. Mientras corrían, Clara sintió que había algo más que el miedo en el aire, había una emoción que la invadía, la urgencia de descubrir qué estaba sucediendo. Al llegar a la plaza, lo que encontraron fue una escena surrealista. Los habitantes de San Miguel, con rostros pálidos y mirada perdida, se encontraban en círculo, como si estuvieran en trance. En el centro, una figura oscura parecida a lo que Clara había visto antes, parecía lanzarle esa mirada penetrante. En sus ojos había una promesa, pero también un peligro. «Este pueblo está atrapado», gritó la voz desgarrada de un anciano en la multitud, con las manos temblorosas, señalando a la figura. «Las almas no pueden encontrar la paz. Algo o alguien ha bloqueado el camino». El anciano se acercó a Clara y Ana, y susurró, «Las sombras son poderosas, pero hay 7 momentos que debemos enfrentar. Si no los vencemos, todos nosotros seremos parte de este ciclo eterno». Clara sintió un escalofrío. La advertencia de su abuela resonaba en su mente, pero ahora había impotente pregunta, ¿serían ellas capaces de detener lo que se avecinaba? De repente, la figura oscura se movió, liberando un grito tan fuerte como el de antes. La plaza retumbó con un eco aterrador, y Clara percibió que el suelo temblaba. Las luces empezaron a apagarse, una por una, y el horror comenzó a calar en sus corazones. Sin poder resistir, Clara miró atrás, y en ese instante, un brillo oscuro iluminó sus ojos. ¿Qué era y qué haría Clara al enfrentarse a ese abismo de sombras? La noche aún no había terminado, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco del grito resonó en los corazones de Clara y Ana como si el mismo suelo respirara en un lamento colectivo. La figura oscura fluyó, serpenteando entre los habitantes de San Miguel que permanecían estáticos, como si estuvieran atrapados en una urdimbre de pesadillas. Clara sintió como la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Ana, su voz quebrada. El anciano había desaparecido entre la multitud, y con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía alimentarse de su miedo. Las luces titilantes dejaron de parpadear hasta extinguirse en un intenso negro que apretó la garganta de Clara. El frío se adueñó de la plaza, y el aire se hizo tan pesado que parecía pedir a gritos la liberación de las almas. «Escucha», gritó Clara, al darse cuenta de que la figura oscura empezaba a girar hacia ellas. Había una fuerza que la atraía, una inquietante promesa de conocimiento a cambio de algo invaluable. «Necesitamos unirnos a ellos. Tal vez si los tocamos». «No. Eso es lo que quieren», interrumpió Ana, agarrando la mano de Clara. «Lo que sea que esté pasando, no es natural. A esto se le debe hacer frente, no sucumbir». En ese instante, una voz surgió de entre la multitud, grave y resonante, parecía venir del mismo suelo. «Por cada momento que enfrentéis, recibiréis respuestas, pero a costa de un recuerdo. ¿Qué estáis dispuestas a sacrificar?». Clara y Ana intercambiaron miradas, la confusión y la curiosidad las atravesaron. «¿Y si el sacrificio es nuestra memoria?», murmuró Ana, sintiendo el calor de la mano de su amiga temblando. «¿Qué pasará si olvidamos quiénes somos?».
Debemos averiguarlo, dijo Clara, con más convicción de la que sentía. Si esto es un ciclo, tal vez podamos romperlo. Sin esperar respuesta, dio un paso hacia la figura, el silencio llenó el aire hasta tornar el momento en un grito mudo. Cuando pisa el centro del círculo, una energía parece surgir de la tierra, vibrando como una cuerda tensa. Clara cerró los ojos, sintiendo como todo se desvanecía. Un escalofrío recorrió su espalda y, de repente, una imagen la inundó, un recuerdo de infancia, de risas en el campo, de su abuela sonriendo mientras le contaba cuentos sobre sombras y luces. Las imágenes se apilaron en su mente, cada una más vívida que la anterior. Sentía cada latido, cada emoción intensificándose. Es verdad, dijo Clara al abrir los ojos. Si enfrentamos a la figura, puede que encontremos respuestas sobre el pueblo, y sobre nosotros. Ana la miró, con una mezcla de preocupación y determinación. Pero, ¿y si eso significa finalmente dejar atrás nuestras memorias? Solo debemos arriesgarnos a salir de este ciclo. Vamos juntas, Ana. Clara extendió su mano, ambas se dirigieron hacia la figura oscura que las esperaba. A medida que se acercaban, la multitud pareció cobrar vida, sus ojos vacíos reflejando la tormenta interna de Clara y Ana. Tan cerca de la verdad, tan lejos de la libertad, susurró la figura, su voz ambos melodiosa y escalofriante. Una conexión llena de tensión las envolvió. ¿Podrían realmente hacer el sacrificio? En ese instante, el mundo a su alrededor se colapsó en un destello de luces y sombras. Cuando todo se calmó, se encontraron en un lugar oscuro, y lo primero que resonó fue el eco de una risa que era a la vez familiar y profundamente perturbadora. Bienvenidas a la primera prueba, todo su ser gritó de miedo. Clara entendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Lo desconocido las aguardaba, y el sacrificio tan pronto sería exigido, pero antes de que pudieran procesarlo, la figura oscura se giró y reveló un rostro y en esos ojos había un reflejo de Clara misma. ¿Quién era ella realmente, y qué secretos estaba a punto de desvelar en ese encuentro inimaginable? La próxima revelación estaría más cerca de lo que pensaban. El aire se volvió espeso, cargado de un silencio inquietante, mientras Clara y Ana contemplaban a la figura. La voz que había resonado en sus mentes reverberaba en el fondo de sus corazones, llenándolas de una mezcla de miedo y curiosidad. Las sombras danzaban a su alrededor, y la figura oscura daba un paso adelante, sus ojos penetrantes como agujas de hielo que atravesaban la piel. Este lugar ha sido escenario de innumerables sacrificios, dijo la figura con una voz que parecía venir de una tumba olvidada. Las almas que se han perdido aquí nunca regresan. Vosotras tenéis la oportunidad de romper el ciclo, pero para ello, deberéis enfrentar vuestras verdades más profundas. ¿Qué quieres decir con verdades?, preguntó Clara, sintiendo cómo su voz temblaba. ¿Qué tenemos que mostrarte? La mayor sombra que arrastráis, respondió, apuntando hacia Clara. Tu reflejo, tan familiar. Pero una verdad no siempre es lo que parece. Ana sintió un nudo en el estómago. Miró a su amiga, sus miedos juntos emergieron en un oleaje de emociones. Clara, no está sola, dijo, entrecerrando los ojos para ocultar el brillo de las lágrimas. Lo enfrentaremos juntas, la figura sonrió, aunque sus labios no se movieron. Fue una sonrisa que parecía burlarse del tiempo, recorriendo el nivel del miedo y la desesperación. La primera prueba empieza ahora. Deberéis recordar y olvidar. Un viento helado atravesó el lugar, y de repente, las sombras empezaron a tomar forma. Clara sintió sus pies adherirse al suelo, atrapados por un peso invisible. Las imágenes comenzaron a proyectarse como una película antigua, su primera bicicleta, la sonrisa de su madre, los susurros de su abuelo en la penumbra de la noche. No puedo, gritó Clara, mientras el torrente de recuerdos la golpeaba como un puño en el pecho. Son demasiado, no quiero perderlos.
Cada recuerdo que salve será un paso más cerca de la libertad, dijo la figura mientras su risa resonaba, convirtiéndose en un coro de voces conocidas. Deberás elegir. Con cada imagen que se presentaba, su corazón se volvía más pesado. ¿Debía renunciar a lo que le daba vida por la verdad que buscaba? Ana, a su lado, se aferraba a ella, su agarre firme en medio del caos. Tú puedes, Clara, le animó Ana, aunque el terror en su mirada decía lo contrario. Recuerda nuestra fuerza, todos esos momentos juntos. Nunca has estado sola, enfréntalo, pero la figura continuaba. Las respuestas están al alcance, pero solo a cambio de tu esencia. Entonces, en medio de la confusión, Clara sintió un ángel de esperanza, una sensación cálida y tranquila. De repente, vislumbró a su abuela entre las sombras, como un faro en la tormenta. Mi niña, nunca olvides la fortaleza que llevas dentro. El camino es difícil, pero la luz siempre encontrará su camino, fue ese momento que le dio valor. No voy a dejar que esto me defina, clamó, el eco de su propia voz resonando con fuerza. No me voy a rendir. La elección es tuya, pero recuerda, murmuró la figura con un eco potente, cada sacrificio tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a pagar? Antes de que pudiera reflexionar, luces brillantes la rodearon, pulsando como corazones vibrantes. Clara y Ana, atrapadas en el torbellino de emociones, tan cerca de la verdad, pero a la vez tan lejos de la libertad, el pánico ascendía, y las sombras se cernían sobre ellas como presagios de lo que estaba por venir. Con cada segundo que pasaba, el tiempo se desvanecía, y sus opciones se estrechaban, justo cuando Clara pensaba que todo estaba perdido, una pregunta cortante se adentró en su mente, ¿quiénes eran en realidad? ¿Si sus recuerdos estaban sujetos al sacrificio? La figura oscura las observaba, sus ojos resplandecían con una malicia elemental mientras el eco de sus risas llenaba los espacios vacíos. La primera prueba había comenzado, y el sacrificio estaba a punto de reclamarlas de una forma que ni se imaginaban. ¿Qué estaba a punto de revelarse sobre sus almas? ¿Y qué sucedería cuando la línea entre el sacrificio y la redención finalmente se cruzara? El viento aullaba con fuerza, y Clara sentía como el frío se filtraba por su piel. Las luces brillantes la envolvían, pulsando con una intensidad creciente que parecía querer tragarla. Ana aún apretaba su mano, pero el terror en sus ojos sugería que la oscuridad se estaba llevando no solo sus esperanzas, sino también sus recuerdos. Clara, recuerda, gritó Ana a través del clamor de las risas de la figura. Recuerda quién eres, y era cierto, Clara lo sabía. Se aferraba a los momentos felices, su madre cocinando en la cocina, los bailes en la sala, las noches de cuentos donde la luna era su única testigo. Pero todo eso parecía desvanecerse poco a poco, como un eco de una vida que no podía retener. La figura les habló de nuevo, su voz resonando como un eco sombrío. Cada recuerdo que perdáis, es una parte de vosotras que se funde en la oscuridad. Pero, ¿qué tal si os doy un vistazo a las sombras que ya lleváis dentro? Las luces titilaron y las sombras empezaron a moverse, tomando formas sutiles y grotescas. Clara vio a su propio reflejo en una de ellas, pero era un reflejo distorsionado, lleno de sombras que se alimentaban de su tristeza. Soy yo, dijo Clara, con un atisbo de reconocimiento y horror. ¿Qué me has hecho? Tus propias sombras te han formado, respondió la figura con un tono burlón. Tus temores, tus secretos, todo lo que no quieres enfrentar. Pero en este lugar, todo será revelado. Ana, aún aferrada a Clara, se giró desesperadamente hacia la figura. No. No dejaremos que nos lleves a esa oscuridad. Somos más fuertes juntas, una risa gutural resonó, haciéndolas temblar. La fuerza no importa aquí. Vosotras no sois más que los ecos de vuestros miedos. Vuestras verdades son el verdadero desafío. Entonces, una serie de imágenes aparecieron en la penumbra, cada una más desgarradora que la anterior.
Clara vio el rostro de una amiga que había traicionado su confianza, la decepción en los ojos de su madre cuando se sintió perdida y, finalmente, la culpa de no haber estado allí cuando su abuela falleció. El peso del dolor se hizo insostenible y Clara sintió como le faltaba el aire. «Basta», gritó en un último intento por aferrarse a sí misma. «No permitiré que mis recuerdos definan mi futuro». «Muy bien», murmuró la figura, dejando que las imágenes se desvanecieran lentamente. «Si lo que deseáis es luchar, debéis elegir. Un verdadero sacrificio, un verdadero premio. Pero hay un riesgo que no podéis ignorar». Las luces brillantes comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el eco de las risas, pero Clara sabía que la elección que debía hacer no era sencilla. «El sacrificio no es solo perder, es dar vida a lo que eres capaz de construir», dijo finalmente Clara, sus palabras resonando con un nuevo sentido de determinación. «¿Pero darás lo que te pido?». La figura se acercó, su cara tan cerca que Clara podía ver la oscuridad girando en sus ojos. «¿Estás dispuesta a perder todo lo que has sido por lo que podrías llegar a ser?». El aire se volvió electrificado, un silencio denso y ansioso reinó por un momento. «Sí», exclamó Ana, rompiendo la tensión. «Estamos listas», pero en ese instante, algo cambió en el ambiente. Las sombras empezaron a arremolinarse a su alrededor con ferocidad, como si una tormenta se desatara. Clara miró a su amiga, y sintió que el tiempo se detuvo. «Ana, espera», en un parpadeo, un destello las envolvió y las llevó a un abismo de luces y sombras. La figura comenzó a desvanecerse, su risa resonando en la distancia. «El sacrificio siempre tiene un precio. Descubridlo en la siguiente prueba». El mundo a su alrededor se desvaneció y, antes de que pudieran comprender, se encontraron en un lugar desconocido, un espejo roto que reflejaba no solo sus imágenes, sino el eco de sus peores temores. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, mientras sus manos comenzaban a temblar. «Esto es solo el principio», susurró Ana, observando las grietas expandiéndose poco a poco. ¿Podrían enfrentar lo que se escondía detrás de cada fragmento roto? La incertidumbre les llenó el pecho, y mientras el reflejo distorsionado de la oscuridad se proyectaba ante ellas, una promesa de confrontación se cernía en el aire, pero, ¿qué secretos desvelarían al cruzar esa frontera? El frío del espejo se sentía como metal, cortante, y Clara sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Cada fragmento roto contenía visiones distorsionadas de su vida, risas que se tornaban en llanto, momentos de alegría convertidos en sufrimiento. Ella y Ana se miraron, la confusión y el miedo presentes en sus rostros. «Voy a romper uno de esos espejos», dijo Clara de repente, su voz resonando con una firmeza inesperada. «Necesitamos saber qué hay al otro lado». «Es peligroso», insistió Ana, su mirada fija en las grietas que se extendían como venas oscuras. «No sabemos qué pasará si te atreves a hacerlo». «Pero no podemos quedarnos aquí, atrapadas por nuestros miedos», replicó Clara. Sus manos temblaban, pero el deseo de enfrentar su verdad era más fuerte que el terror que la rodeaba. Ana asintió, aunque la incertidumbre la envolvía. Juntas, se acercaron al espejo más grande, el que parecía vibrar con más fuerza. En su reflejo, Clara vio la imagen de su madre, sonriendo, pero con un brillo de tristeza en los ojos. Era un recordatorio escalofriante de todo lo que había perdido, de las sombras que la atormentaban. «¿Estás lista?», preguntó Ana, atrapada entre la expectativa y el miedo. «Por todo lo que he dejado atrás estoy lista», respondió Clara, sintiendo la determinación empoderarla. Con un grito, Clara golpeó el espejo. El destello fue cegador. El cristal se quebró y las piezas volaron por los aires, desvaneciéndose en un torbellino de luces. Pudo sentir como el frío de la oscuridad las envolvía, y un instante después, se encontraron en otro lugar. Era un paisaje desolado, donde el cielo parecía llorar ríos oscuros. Las sombras danzaban a su alrededor, manifestaciones de todo lo que habían ocultado.
Las figuras etéreas susurraban sus más profundos secretos, cada palabra penetrando en sus mentes. Clara, una voz familiar resonó entre el caos. Clara se giró y allí estaba, su abuela, caminando hacia ella con lentitud. Su rostro mostraba una mezcla de alegría y desesperación. ¿Por qué no has venido a visitarme? Abuela. Clara sintió su corazón acelerarse, la añoranza invadiéndola. Te he extrañado tanto. Pero no he venido a hablar de añoranzas, dijo su abuela, su voz suave pero firme. El sacrificio por el que te has ofrecido no es ligero. Debes enfrentar tu verdad. Ana también estaba paralizada, observando los ecos del pasado que se arremolinaban a su alrededor. Voces de amigos perdidos, risas retumbando, pero todo con un tono amargo. Fue como si cada recuerdo que habían olvidado o al que habían dado la espalda emergiera ahora, exigiendo su atención. Esto es solo el principio, advirtió la figura que solía acecharlas, ahora manifestándose en una sombra sin forma. Cada miedo que enfrentéis, cada dolor escondido, será un paso hacia la libertad o una caída irreversible en la oscuridad. Clara miró a su abuela y luego a la sombra. No tengo miedo, dijo, aunque el nudo en su garganta era palpable. Se sintió atrapada entre las sombras de su pasado y las luces de su futuro. ¿Qué debía sacrificar? Cada verdad tiene un precio. Para avanzar, una de vosotras deberá permanecer aquí, dijo la sombra, desvaneciéndose entre susurros. ¿Qué? No. Gritó Ana, sin poder creer lo que había escuchado. No puedo dejarte aquí, Clara. No lo haré. Clara sintió como si el aire se le escapara, como si cada decisión posible pesara en su pecho. Ana, debo enfrentar esto. Pero si me quedo, quiero que vivas. Puede que solo así se rompa la cadena. Sin embargo, los ecos de la verdad comenzaron a distorsionarse y amplificarse. Cada paso que daban se sentía como si la tierra bajo sus pies temblara, amenazando con tragarlas. Mientras las sombras se agitaban furiosas, Clara tuvo una última visión de su abuela, una advertencia en sus ojos. Clara, no te vayas. Suplicó Ana, con el eco de esa súplica resonando en su mente. Clara dio un paso hacia el abismo. El temor y la esperanza chocaban entre sí mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de ella. Pero antes de perderse por completo, un destello brillante irrumpió a través de las sombras, ofreciendo una última visión de algo más. ¿Que sería ese brillo? ¿La salvación o la condena? Las chicas estaban a punto de descubrirlo, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué estarían dispuestas a perder para salvarse? El brillo se intensificó, convirtiéndose en una explosión de luz que iluminó la penumbra. Clara se vio atrapada entre dos mundos, como si el espacio alrededor de ella se desdoblara en un vaivén frenético. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora temblaban con pánico, retrocediendo ante la claridad. Clara, ¿qué haces? Gritó Ana, su voz un eco de desesperación que perforó la oscuridad. Pero ya era tarde, el impulso de Clara era más fuerte que cualquier advertencia. Extendió su mano hacia el resplandor. Cuando la luz la tocó, una oleada de energía la atravesó. En un instante, sintió un torrente de recuerdos y emociones arrasar su ser. Revivió cada momento doloroso que había guardado en su interior, la muerte de su madre, la tristeza por la partida de su abuela, la soledad que la había perseguido por años. Todo se acumuló, un torrente inevitable que la dejaba sin aliento. Puedes salir, Clara. Solo necesitas aceptar lo que eres, murmuró una voz femenina, eco de su abuela, que resonaba en la resplandeciente claridad. La verdad es sabiduría. La verdad es alivio, pero la revelación no era tan sencilla. Las sombras, ahora más alborotadas, comenzaron a reorganizarse, formando figuras que apenas podían distinguirse. Una especialmente se acercó, una imagen distorsionada de lo que Clara había temido, era su propio reflejo en un futuro sombrío, tirada en la oscuridad. Es un engaño. Gritó, sacudiendo la cabeza.
No voy a dejarme atrapar por esto. El espacio vibró con rabia, las sombras intentaron asirse a ella, intentando arrastrarla hacia su mundo sombrío. Clara sintió la fuerza del miedo empujándola, como olas desesperadas contra un barco a la deriva. Pero luchó, cerrando los ojos, buscando en su interior un punto sólido en medio de la tormenta. Ana, temblando, extendió la mano, la desesperación en su rostro. Clara, ven. No importa lo que veas, yo estoy contigo. Las voces en su mente se entrelazaban, amenazándola con las verdades que había intentado enterrar. No eres suficiente, murmuran. Siempre estarás sola. Pero luego, un eco de esperanza iluminó la oscuridad, la risa de su madre, la calidez de su abuela, la promesa de nuevas amistades. Clara, elige la luz, vinieron como un canto unificado. Y entonces, su abuela apareció de nuevo, esta vez con brazos abiertos, como si la invitaran a recibirla en su abrazo. Fue suficiente. Voy a luchar por mí misma, exclamó Clara, sintiendo cómo la luz consumía las sombras. La fuerza de la verdad que había acumulado a lo largo de su vida la envolvió. Y con cada latido, el miedo empezó a desvanecerse, pero justo cuando parecía que iba a salir de la oscuridad, la sombra que había advertido se alzó, más amenazante que nunca. Tus miedos van tras ti, Clara. Nunca los podrás escapar. Soy más fuerte que mis sombras. Gritó con rabia. El resplandor a su alrededor se encendió, y comenzó a avanzar hacia el brillo, sintiendo que Ana la seguía, decidida a no dejarla ir. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió, y sin previo aviso, Clara sintió que caía, su cuerpo deslizándose hacia un abismo desconocido. Aterrice en un nuevo lugar, un vasto desierto, donde las sombras parecían formar una tormenta a su alrededor. La luz comenzó a desvanecerse, y lo que quedaba era solo el eco de su propio grito, resonando en el aire vacío. Ana apareció a su lado. Clara, ¿estás bien? Pero antes de que pudiera responder, Clara se dio cuenta de un chillido ensordecedor que retumbaba en el desierto. Era un grito, un lamento desgarrador que surgía de las sombras y de pronto, en el horizonte, una figura apareció, aterradora y familiar. ¿Es posible que no entiendas, Clara? Aquí todo tiene un precio, y ahora es tu turno de pagar, dijo esa voz, profunda como el eco de un abismo. La ansiedad le atravesó el pecho, sintió que ya no solo debía enfrentar sus propios demonios, sino también aquellos a los que había hecho daño en su camino. La figura avanzó, y Clara supo que todo había cambiado. No solo se trataba de enfrentar los ecos del pasado, sino de reconciliarse con los fantasmas que había dejado atrás. Mientras las sombras giraban a su alrededor, Clara hizo una pregunta que vibraba con la intensidad del momento. ¿Qué significado tiene realmente la redención si uno nunca se perdona a sí mismo? Aquel desierto era solo el inicio, y las respuestas estaban mucho más allá de lo que podía imaginar. ¿Se atrevería a descubrirlo? El viento soplaba con fuerza en el desierto, y las sombras parecían cobrar vida, danzando como serpientes alrededor de Clara y Ana. La figura en el horizonte daba pasos decididos, y cada uno resonaba como un latido de tambor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, su mente girando en busca de respuestas. ¿Quién eres?, preguntó Clara, desafiando el eco del miedo que la envolvía. La mirada de la figura brillaba con una mezcla de misterio y amenaza, haciendo que el aire pesara como un plomo. Soy lo que has ignorado, lo que has enterrado, respondió la voz, haciéndose más clara a medida que se acercaba. Con cada palabra pronunciada, Clara podía sentir los recuerdos que no pudo afrontar aflorar en su pecho como demonios. Ana, observando nerviosa, apretó la mano de Clara. Clara, ¿podemos simplemente irnos? No necesitamos enfrentar lo que sea eso. ¿De verdad crees que puedes huir? Decidiste entrar aquí, y hay un precio que pagar, dijo la figura, deteniéndose de repente, dejando unos pasos de distancia.
Era una imagen distorsionada de lo que había sido Clara, reflejando sus miedos más profundos y sus arrepentimientos más oscuros. No soy tú. Shouted Clara, su corazón latiendo con fuerza. No voy a dejar que me definas, pero la figura sonrió, un gesto cruel y desgarrador. ¿Lo crees? Cada error, cada momento de debilidad, cada lágrima derramada, todo está aquí, en este desierto. No puedes salir sin enfrentarlo. El cielo comenzó a oscurecerse, y nubes de sombras se arremolinaron violentamente alrededor de ellas. Clara se sintió atrapada, asfixiada por el peso de todas las decisiones que había tomado. Las imágenes de su vida empezaron a proyectarse en el cielo, una película de recuerdos tortuosos que la abrumaba con su presencia. ¿Ves? Tu pasado es sonriente, burlándose de ti. Es un monstruo que no deja de crecer si no lo enfrentas, susurró la figura. ¿Pero qué harás? ¿Afrontar tus demonios o dejarte llevar por la oscuridad? Mientras Clara luchaba con sus pensamientos, la voz de su abuela resonó de nuevo en su cabeza: la verdad te liberará, cariño. No le des poder a tus sombras. Ana, observando a Clara tambalearse en su lucha interna, dijo con determinación: Clara, no estás sola. Lo que hiciste en el pasado no te define. Lo que importa es cómo elijas avanzar. Las nubes de sombras comenzaron a moverse hacia Clara, atrayéndola con su magnetismo oscuro. Pero algo dentro de ella ardía como fuego, la luz de sus recuerdos más felices, el amor que había recibido, lo que ella había construido. No voy a dejar que me devoren. No más. Gritó, sintiendo el poder de la verdad en su voz. Con cada palabra, el desierto comenzó a temblar, la arena levantándose y girando como un torbellino. La figura se congeló por un instante, sorprendida. ¿Qué es esto? Clara, con una valentía renovada, extendió su mano, sintiendo un calor que brotaba en su interior. Soy más fuerte que mis sombras. Yo elijo vivir. La tormenta de sombras se dispersó momentáneamente, y Clara sintió que una chispa de esperanza iluminaba su camino. ¿Podría realmente ser suficiente? Pero antes de que pudiera encontrarse, el suelo tembló más bruscamente, haciendo que la arena se agrietara a su alrededor. Esto no ha hecho más que empezar, advirtió la figura, antes de que Clara diera un paso al frente. Un súbito rugido atravesó el desierto, y una abertura oscura apareció ante ella, como un agujero negro ansioso por consumir. Clara, cuidado. Gritó Ana con horror, y mientras el abismo se expandía, Clara se sintió atrapada entre el peso de sus decisiones y la anhelante libertad. ¿Entraría? ¿Retrocedería? El eco de su propia voz resonó en su mente, formando un mantra liberador. La incertidumbre colgaba en el aire, pesada y palpable, mientras Clara se debatía entre el miedo y la esperanza. ¿Sería capaz de hacer frente a lo que acechaba en la oscuridad, o perdería todo por no dar el salto? Las sombras giraban alrededor de ella nuevamente, y el abismo aguardaba. Clara sintió el aire comprimirse a su alrededor, como si el desierto mismo estuviese conteniendo la respiración en anticipación. La abertura ante ella se expandía, un abismo que parecía hacer eco de sus más oscuros miedos. La figura, que ahora parecía cobrar una forma más tangible, avanzó, los ojos destilando tristeza y malevolencia en igual medida. ¿Vas a dejar que te controle tu propio miedo?, preguntó la figura, moviéndose con una gracia ominosa. Este lugar no es solo un reflejo de tu pasado, Clara. Es el espejo que nunca has querido mirar. Ana, paralizada y asustada, dio un paso atrás. No tienes que hacerlo, insistió, intentando mantener a Clara alejada de la abertura. No podemos enfrentarlo no así. El suelo continuó temblando y una ráfaga de viento frío barrió su cerca, interrumpiendo los argumentos. Cada ráfaga traía consigo susurros de aquellos a quienes Clara había perdido, los nombres resonando en su mente como campanas de alerta. No eran solo eco de sombras, eran sus lazos, recuerdos que ella había querido enterrar.
El viento ululaba, envolviendo a las dos amigas en un abrazo gélido que prometía desplomarlas. ¿Dices que no puedes enfrentarlo? Mira a tu alrededor. Rugió la figura, apuntando al horizonte donde los recuerdos se arremolinaban, tomando forma como figuras borrosas en la tormenta de arena. Clara podía distinguir fragmentos de momentos que la perseguían, discusiones pasadas, risas distantes y promesas vacías. Te quedas ahí, paralizada por el miedo, mientras el abismo se vuelve más fuerte, continuó la figura, acercándose peligrosamente. Solo hay dos opciones, o te enfrentas a lo que eres o te dejas consumir. ¿Qué será, Clara? Te lo prometo, no hay huida. El abismo pareció latir, emitiendo un ruido vibrante que resonaba en la caverna del pecho de Clara. La oscuridad se hizo más densa, amenazando con arrancar la luz que había comenzado a crecer dentro de ella. Sintió el impulso de retroceder, a la certeza de que había un camino más sencillo: ignorar, huir, esconderse. Sigue adelante, Clara. No dejes que eso te derrote, gritó Ana, llena de desesperación. Eres más fuerte que esto. Pero en un instante de duda, la figura sonrió de nuevo. Sabes que no somos tan diferentes, Clara. A lo largo de tu vida, he sido tu sombra, tu compañera. Cada decisión que tomaste, cada camino que elegiste, me alimentó. He crecido contigo. ¿Qué te hace pensar que podemos estar separados? El eco de esa frase la invadió, haciendo que el corazón de Clara temblara. Una parte de ella, oscura y callada, comenzaba a considerar la verdad de aquellas palabras, a cuestionar su propia fuerza. No. No soy tú. Respondió, con un grito que resonó en lo profundo de su ser. Pero el abismo respondía a su desafío con un rugido ensordecedor, ansioso y hambriento. La pregunta flotaba en el aire: ¿podía realmente desgarrar las cadenas que la mantenían unida a su propia oscuridad? Mientras el ritmo de su respiración se aceleraba, la figura se abalanzó hacia Clara, tendiendo una mano llena de sombras. Clara sintió que el frío la envolvía como una tela pesada, amenazando con arrastrarla hacia el abismo. Todo lo que eres está aquí, en este momento. Elige, dijo la figura, su voz un susurro helado. Aquel instante parecía eterno, pero Clara sabía que el tiempo corría. Con el nudo de su pasado apretando su garganta, creyó notar una luz titilante detrás del abismo, un destello fugaz de esperanza. Yo elijo. Elijo la vida, elijo enfrentarme a mí misma. Gritó, cerrando los ojos y lanzándose hacia la oscuridad. Sin embargo, lo que se encontró no fue lo que esperaba. El momento, lleno de decisiones críticas y revelaciones profundas, no estaba solo en la luz contra la oscuridad. Una voz, familiar y lejana, surgió de la niebla. ¿Realmente sabes lo que estás a punto de encontrar? Y antes de que pudiera responder, la nebulosa división entre la realidad y la sombra se fracturó, abriendo caminos que amenazaban con arrastrar a Clara hacia el bucle interminable de sus elecciones pasadas. Mientras la bruma la consumía, una pregunta resonaba en la vastedad del desierto: ¿estaba lista para ver la verdad detrás de la oscuridad que había alimentado por tanto tiempo? El abismo aguardaba, listo para revelar lo que Clara nunca esperó descubrir. La claridad llegó como un rayo de luz en medio del caos. Clara se encontró en un espacio vasto, donde los ecos de su dolor y sus alegrías coexistían. Era un camino que no había recorrido, uno lleno de recuerdos que se entrelazaban, formando un tapiz de su vida, tanto lo bueno como lo malo. Las sombras eran ahora tan familiares como sus mejores recuerdos. Pero en ese instante, ella comprendió algo esencial: el verdadero sacrificio no era olvidar, sino aceptar. Clara, la voz de su abuela resonó clara y fuerte. Desde la penumbra, el rostro de su abuela se iluminó. Siempre has tenido el poder de transformar tu dolor en fortaleza. Es tiempo de enfrentarte a la verdad. Con cada palabra, las sombras comenzaron a desvanecerse. Clara avanzó, sintiendo la energía de su abuela a su lado, alentándola a enfrentar sus temores.
La figura oscura, que antes la había amenazado, ahora parecía más débil. Clara dio un paso adelante, y con cada respiro, lo que había perdido dejó de ser una carga y se transformó en un motivo para seguir adelante. Voy a aceptar todo lo que soy, dijo Clara, sintiendo que el poder de su voz resonaba en cada rincón de ese desierto. No tengo miedo de mirar atrás. No, porque todo lo que he vivido me ha hecho quien soy. Ana, siempre a su lado, sintió la fuerza de Clara y, respaldada por su amiga, avanzó junto a ella. Y yo estoy contigo, gritó Ana, llenando de determinación el aire. Las sombras no nos controlarán más. La sombra, visiblemente debilitada por la luz que emanaba de las dos amigas, retrocedió. No pueden derrotarme, balbuceó, pero su voz ya carecía de poder. Ya no eres más que un eco de nuestros miedos, declaró Clara. Hoy elegimos ser libres. Un resplandor estalló a su alrededor, empujando a la sombra hacia el abismo. Con un último grito, la figura oscura se desvaneció en el aire, liberando al pueblo de San Miguel de la carga que los había mantenido atrapados. Las almas, que antes permanecían perdidas, comenzaron a regresar a sus cuerpos, la tranquilidad llenando cada rincón, las luces del pueblo brillaron de nuevo. Clara y Ana se encontraron rodeadas por sus vecinos, quienes, poco a poco, comenzaron a tomar conciencia de su realidad. Se abrazaron, sintiendo la calidez de la comunidad que había estado perdida en el temor. Lo logramos, murmuró Ana, su voz temblando por la mezcla de emociones. Clara la miró a los ojos, y allí vio no solo miedo, sino también esperanza. La promesa de un mañana diferente. Con el inicio del alba, las estrellas se desvanecieron y el sol empezó a elevarse, bañando el pueblo con su luz dorada. Clara sintió una ligereza en su pecho, como si finalmente estuviera libre de un peso que la había atormentado durante tanto tiempo. Sé que la lucha no ha terminado, dijo, volviéndose hacia Ana, pero estoy lista para vivir, para enfrentar lo que vendrá. No tengo que hacerlo sola. Los dos se miraron, la conexión entre ellas más fuerte que nunca. San Miguel había cambiado. Aquellas sombras que solían aterrorizar había revelado sus verdaderos rostros y los miedos que mantenían a la comunidad dividida. Ahora, unidos, podrían enfrentar cualquier desafío. Juntas, Clara y Ana decidieron que era hora de contar su historia, no solo a su pueblo, sino a todos aquellos que necesitaban escuchar. Tenían el poder de iluminar la oscuridad, de romper las cadenas que ataban a otros en su propia batalla contra los fantasmas del pasado. Mientras caminaban hacia la plaza, sintieron como el peso de la noche se desvanecía, dando paso a un nuevo amanecer. Estaban listas para transformar esa lucha en luz, para llevar la esperanza a quienes aún quedaban atrapados en la niebla. Era el momento de renacer. ¿Te gustó este final? Entonces necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas lleguen a esta increíble comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora mismo.